Bienvenidos a nuestro viaje por la historia del Antiguo Egipto. Hoy vamos a conocer el increíble legado de una de las civilizaciones más interesantes de la historia, desde sus primeros monumentos hasta el respeto que su gente tenía por su pasado. ¡Vamos allá! El príncipe Haemwaset, un hijo del famoso faraón Ramsés II en el siglo XIII a.C., viajó por Egipto, pero su objetivo principal no era construir templos nuevos, sino encontrar los monumentos que se caían de sus antepasados de hacía muchísimo tiempo, arreglarlos y honrar a quienes los construyeron. Dejó escrituras en algunas de estas construcciones antiguas que contaban cómo los había arreglado. A veces lo llaman el primer egiptólogo, un egipcio que estudió y quiso cuidar las partes más antiguas de su propia civilización. Solo esto ya nos dice algo muy curioso. Los antiguos egipcios de tiempos más recientes veían su propio pasado, aún más antiguo, con un respeto y un poco de misterio, parecido a cómo lo vemos nosotros hoy. La civilización egipcia duró unos 3000 años. Para que os hagáis una idea, entre la construcción de la primera gran pirámide de Djoser, sobre el año 2650 a.C., y el reinado de Ramsés II, pasaron unos 1400 años. Eso es más tiempo que el que ha pasado entre Ramsés II y nosotros hoy. Para un egipcio de la época de Tutankamón o Ramsés II, las pirámides de Giza ya eran monumentos muy antiguos, y quienes las construyeron vivieron en un tiempo que parecía casi de leyenda. Este gran respeto por el pasado estaba en toda la cultura egipcia. Se adoraba a los antepasados, y el tiempo del principio, llamado Septepi, el tiempo de los dioses en la tierra y de los primeros reyes, se veía como una época dorada de orden y perfección. Los faraones que vinieron después sentían que era su deber cuidar y recuperar ese orden original, el Ma'at. Relacionarse con los grandes reyes y los logros del pasado era una forma importante de demostrar que su propio poder era justo. Los trabajos de arreglo de gente como Haemwaset eran una muestra de esta forma de pensar, pero no se trataba solo de conservar. Tutmosis IV, por ejemplo, un faraón de la dinastía 18, mandó quitar la arena que había tapado durante siglos parte de la gran esfinge de Giza. Una piedra que él puso allí, la estela del sueño, cuenta que el dios Sol Harmakis Khepri Ra'atum se le apareció en sueños con forma de esfinge y le prometió el trono si la liberaba de la arena. Aquí se mezcla la necesidad de cuidar el monumento con las creencias religiosas y la propaganda política, usando un monumento muy antiguo para cosas del momento. En algunas épocas, como el periodo Saíta, o sea, la dinastía 26, se volvió a mirar con mucha atención el arte, el idioma y los textos religiosos del Reino Antiguo y Medio. Se habla de un renacimiento saíta. Los artistas copiaban estilos y dibujos que ya tenían más de 1000 años. Los escribas estudiaban y copiaban textos religiosos antiguos, que a lo mejor ya eran un poco difíciles de entender para ellos por el idioma y lo que decían. Esta vuelta a lo antiguo muestra que querían conectar con un pasado que veían como perfecto, quizás también para mostrar una identidad cultural fuerte en tiempos de dudas y cuando mandaban extranjeros. También es posible que, con el paso de miles de años, se olvidaran algunas técnicas o cambiara el significado exacto de algunos rituales o símbolos. Un constructor de la época de Cleopatra, que vivió unos 2500 años después de los que hicieron las pirámides, quizás se paró delante de las pirámides de Giza y se preguntó, igual que nosotros hoy, ¿cómo pudieron mover esos bloques tan pesados y ponerlos unos encima de otros con tanta exactitud con las herramientas de entonces? El significado original de algunos símbolos, o cómo se hacían exactamente algunos rituales complicados de los primeros tiempos, quizás solo lo conocían en parte los sacerdotes y sabios de después, y todo estaba rodeado de un aire sagrado y misterioso. A veces, los gobernantes que venían después se apropiaban de los monumentos más antiguos, borrando los nombres de los que habían estado antes y poniendo sus propios cartuchos. Ramsés II era muy conocido por hacer esto. Esto no siempre era por ganas de destruir o por no saber, sino muchas veces un intento de meterse en la larga lista de antepasados famosos y usar los logros del pasado para su propia gloria. Es zeigt aber auch, dass die Monumente deranen als so bedeutsam galten, que quedarse con ellos físicamente se veía como algo fundamental. Incluso la escritura jeroglífica, lo más importante de la cultura egipcia, fue cambiando con los miles de años. Aunque las ideas básicas siguieron igual,
la forma de los signos y cómo se escribía cambiaron. En la época greco-romana, la escritura en las paredes de los templos se hacía a propósito muy complicada y con muchos significados, como una especie de escritura secreta o para sabios, que solo entendían bien unos pocos sacerdotes. Para el egipcio normal de esa última época, las grandes escrituras de los antepasados quizás le parecían tan misteriosas como a nosotros antes de que Champollion las descifrara. Así que los antiguos egipcios miraban su propio pasado con una mezcla de orgullo, respeto, ganas de que las cosas siguieran igual y un poco de no entender, o al menos de darles un nuevo significado a los detalles de tiempos muy lejanos. Los monumentos de sus antepasados no eran solo testigos mudos de la historia, sino cosas importantes en su propio presente, de donde sacaban ideas, lo que les daba autoridad y misterio. Eran, de alguna manera, los primeros turistas y arqueólogos de su propia civilización, tan profunda y con tantas caras, fascinados por los ecos de un pasado que incluso para ellos ya era viejísimo y de leyenda. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y suscríbete. ¡Hasta la próxima!